Cierra los ojos por un momento e imagina una escena. Estás en un laboratorio clínico de iluminación fría y aséptica. Delante de ti, sobre una mesa metálica y pulcra, hay 3 pequeños terrarios de plástico transparente. Dentro de cada uno, apenas visibles sobre el sustrato húmedo, hay 3 criaturas diminutas. Son inofensivas, lentas, casi insignificantes. Tienen nombres que suenan tiernos para contrastar con su naturaleza: Muffin, Ike y Tootsie. Son cochinillas, esos pequeños isópodos terrestres indefensos ante tu mirada. A tu lado, un investigador con una bata impoluta y una expresión completamente neutral te observa. No hay juicio en sus ojos, solo expectación. Te extiende un formulario con 4 opciones, 4 tareas que debes llevar a cabo en el contexto de un estudio psicológico sobre la aversión y la toma de decisiones. Puedes optar por la tarea A: limpiar un baño asqueroso, sucio de una manera que evoca náuseas primarias. O quizás prefieras la tarea B: sumergir ambas manos en un cubo de agua helada, manteniéndolas inmóviles hasta que el dolor punzante y entumecedor sea casi insoportable. Una tercera opción, la tarea C, es colaborar con un extraño en una actividad moralmente desagradable o humillante para ambos. Pero hay una cuarta opción, la tarea D, la que te hace dudar. Te pide que tomes a Muffin, a la pequeña e inofensiva cochinilla, y que la coloques dentro de esa trituradora de café industrial que ronronea suavemente en la esquina. Y la orden es clara: activar el mecanismo y molerla hasta que solo escuches el inconfundible y crujiente sonido de su frágil exoesqueleto al ser destrozado. La reacción instintiva, la respuesta esperada de una persona promedio, sería de horror y rechazo. Jamás lo haría. No podría infligir ese sufrimiento innecesario, ni siquiera a un insecto. Sin embargo, en el año 2013, en el marco de un experimento tan éticamente complejo que fue rápidamente criticado y en muchos círculos prohibido, se hizo un descubrimiento inquietante. Este estudio reveló que existe un perfil psicológico muy específico, un tipo de persona que no solo es capaz de seleccionar la tarea D sin titubear, sino que está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional, a pagar un precio extra o incluso a aceptar un castigo leve, solo por el placer sádico de llevar a cabo el acto de destrucción. Es la satisfacción perversa derivada del ejercicio de poder sobre algo indefenso. En ese momento, en la fría luz de ese experimento, no solo se identificó la cúspide de la maldad humana, se codificó. Fuimos testigos del escalofriante nacimiento de la tétrada oscura. Este no es, estrictamente hablando, un cuento de terror con fantasmas o monstruos acechando en la oscuridad. El horror que nos ocupa es mucho más sutil y por eso más escalofriante. Esta historia se desarrolló no en un castillo gótico, sino en el ambiente aparentemente sereno de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Allí, un grupo de 71 estudiantes acudió pensando que participarían en un estudio sobre la tolerancia a trabajos tediosos o difíciles. La tarea, según se les explicó, era un simple pretexto. Lo que el equipo de investigación, liderado por la psicóloga Erin Buckles, estaba realmente observando y midiendo era algo mucho más perturbador: el impulso puro y sin adulterar de la crueldad cotidiana. Querían identificar la semilla, el corazón de la maldad, que anida incluso en aquellos que consideramos normales. Durante décadas, la psicología había intentado encapsular la malevolencia humana en el concepto de la tríada oscura. Este constructo identificaba 3 arquetipos de personalidad que compartían una falta de empatía y una tendencia a la manipulación. El narcisista, impulsado por la grandiosidad; el maquiavélico, motivado por el cálculo frío y el interés propio; y el psicópata,
caracterizado por la impulsividad y la falta de remordimiento. Sin embargo, a medida que la doctora Buckles y otros investigadores analizaban la conducta humana en contextos menos extremos, notaron una pieza que sencillamente no encajaba en el rompecabezas de la maldad. Existía un tipo de placer que la tríada oscura no lograba explicar. ¿Por qué alguien se tomaría el tiempo, el esfuerzo o incluso el riesgo de ejercer la crueldad pura, sin una ganancia obvia, por el simple y terrible placer de ver sufrir? Esta motivación cruda, este deleite en la agonía ajena, exigía una categoría propia. En la fría luz del laboratorio, bajo la atenta y casi desinteresada mirada de los investigadores, los perfiles de la tríada oscura emergieron con una velocidad y claridad escalofriantes. No eran matices, eran arquetipos en acción, respondiendo a los desafíos propuestos. El narcisista, la búsqueda del espejo épico. Eligió el reto del agua helada, pero no como una simple prueba de resistencia. Para él era un escenario. El desafío no era el frío, sino la oportunidad de proyectar una imagen de invulnerabilidad. Se desnudó de la cintura para arriba lentamente, consciente de la presencia de las cámaras, de los investigadores, de cualquier potencial audiencia. Entró en la tina con una mueca estudiada, una mezcla de estoicismo y desdén. Su objetivo no era completar la tarea, sino demostrar que su umbral del dolor era épico, superior al de cualquier otro. Necesitaba la admiración, la validación externa, el reconocimiento de su fuerza de voluntad inigualable. Cada temblor era minimizado, cada respiración profunda era una declaración de su dominio sobre la biología. Para él, la victoria no estaba en la finalización, sino en la impresión que dejaba. El maquiavélico, el maestro de ajedrez social. El maquiavélico no se rebajó a la brutalidad física o a la exhibición. Su mente era la herramienta más afilada. Intentó manipular la situación desde el primer minuto. En lugar de elegir una prueba, pasó 15 minutos interrogando a los investigadores sobre los criterios de puntuación, las posibles alianzas, aunque no las había, y las lagunas en las reglas. Eligió la tarea que implicaba una negociación o una serie de cálculos lógicos. Su objetivo era obtener el beneficio máximo con el mínimo esfuerzo, sin ensuciarse las manos. Calculaba cada movimiento, cada palabra, no en función de la moralidad, sino de la eficiencia estratégica. Si podía persuadir a otro sujeto, o incluso a un investigador, para que hiciera el trabajo pesado, lo haría. Su frialdad era puramente intelectual, una búsqueda incesante de la ventaja óptima. El psicópata, la frialdad de la eficiencia mecánica. El psicópata no tenía tiempo para la grandilocuencia del narcisista ni para los juegos de poder del maquiavélico. Para él, la tarea era un obstáculo que debía ser eliminado de la manera más rápida y eficiente posible. Cuando se le presentó la opción de sacrificar un elemento, en este caso Muffin, un muñeco o un elemento de valor simbólico, su elección fue inmediata y desprovista de cualquier carga emocional. Eligió triturar a Muffin, pero no lo hizo con placer sádico ni con una justificación moral. Lo hizo porque, al examinar las opciones, era la manera más rápida de terminar la tarea y pasar a la siguiente fase. No había empatía por el símbolo, ni remordimiento por la acción, solo una acción mecánica, deshumanizada, guiada por la lógica fría del menor tiempo invertido. La tríada oscura se había manifestado. El ego, la estrategia y la carencia estaban catalogados. Pero entonces apareció el cuarto perfil, el que nadie esperaba. Un perfil que no encajaba en la caja de la maldad conocida, sino en la sombra de la inadaptación extrema. El equipo de investigadores, liderado por el Dr. Buckles, estaba decidido a ir más allá de las meras etiquetas psicológicas. Querían desentrañar la verdadera diferencia entre un psicópata y un sádico. Lo que descubrieron fue tan revelador como escalofriante.
Su primer experimento ya había arrojado pistas, pero la segunda prueba fue la definitiva, diseñada para aislar la pura motivación de la crueldad. Para esta segunda fase, los participantes se enfrentaron a una competencia ficticia, cuidadosamente manipulada por los experimentadores. Se les hizo creer que competían contra un oponente real, aunque este era, de hecho, un programa informático preestablecido. La promesa era tentadora. Si lograbas ganar la competencia, obtenías el derecho a castigar a tu oponente. ¿El castigo? Someterlo a una ráfaga de ruido blanco, una cacofonía ensordecedora directamente en sus oídos. Aquí es donde se reveló el secreto que verdaderamente diferencia a un psicópata de un sádico. La línea divisoria que separa la indiferencia calculadora del deleite activo. Los psicópatas solo eran crueles si era gratis. Para ellos, la crueldad era un medio para un fin, dominio, emoción o simplemente una forma de obtener lo que querían. Y si podían infligir dolor sin esfuerzo o costo personal, lo harían. Pero si la crueldad exigía un mínimo de trabajo, simplemente no valía la pena. Eran depredadores eficientes, no entusiastas del sufrimiento. Pero los sádicos, ellos trabajaban por el derecho a ser crueles. Su motivación era intrínseca. El castigo no era un subproducto, sino el objetivo principal. El equipo de Buckles diseñó una tarea de control para medir esta disposición. Antes de la competencia, a los participantes se les ofrecía la opción de realizar tareas aburridas y tediosas, trabajo ingrato, como tener que tachar letras específicas en un largo y denso texto en latín que no entendían, o contar patrones sin sentido. Estas tareas no tenían otro propósito que el de medir su compromiso. Y así se manifestó la verdad. Los sádicos eran los únicos participantes dispuestos a realizar este tipo de trabajo monótono, a invertir esfuerzo y tiempo personal en una tarea sin recompensa directa, solo para ganar la oportunidad de subir el volumen del castigo a su oponente. Para ellos, el dolor ajeno no era un medio para un fin ulterior, no era una herramienta de dominación ni un subproducto emocional. Era la recompensa en sí misma. El acto de infligir sufrimiento y el control que conllevaba era su motivación principal y suficiente. Lo que los definía no era su capacidad para dañar, sino su voluntad de esforzarse por ello. Permitidme aclarar un punto crucial sobre los desafortunados Muffin, Ike y Tootsie. Contrario a la creencia popular, y, lo que es más importante, contrario a la creencia de sus sádicos verdugos, nunca murieron. La trituradora, ese macabro instrumento de tortura, era en realidad un elaborado ruse escenificado con efectos de sonido perfectamente sincronizados. Mientras las cuchillas simulaban su trabajo con un estruendo ensordecedor, las criaturas escapaban ilesas a través de un tobogán secreto, un conducto hábilmente oculto que las llevaba a la seguridad. Pero, y este es el núcleo oscuro de la cuestión, los sádicos que orquestaban todo esto no tenían idea del engaño. Ellos creían firmemente que estaban llevando a cabo la destrucción de vidas inocentes. Y lo más perturbador de sus confesiones era que reportaban sentir un placer profundo, positivo, casi eufórico al cometer este acto de aniquilación percibida. La dopamina se disparaba ante el espectáculo de su propia crueldad imaginada. Hoy, la esencia de lo que podríamos llamar la tétrada oscura, la convergencia de narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo, no ha desaparecido. Vive y respira entre nosotros, aunque rara vez se manifiesta en la figura clásica del asesino en serie de película de terror. No, su expresión moderna es más sutil, más insidiosa. Es el troll de Internet, la figura anónima que dedica horas de su vida, con una precisión quirúrgica, a acechar y humillar a una persona al azar. Su motivación no es la justicia, ni siquiera la venganza. Es puramente la descarga de dopamina que siente al presenciar una reacción de dolor genuino.
una angustia visible y palpable en su víctima digital. El goce es la métrica. Es el jefe o la jefa, esa figura de autoridad que utiliza su poder no para liderar, sino para organizar y escenificar humillaciones públicas diseñadas con precisión. El objetivo no es mejorar el rendimiento, sino deleitarse en el espectáculo de tu cara de angustia, de tu vergüenza manifiesta. Observar cómo se quiebra tu espíritu en un entorno profesional es para ellos una forma perversa de entretenimiento. Esta tétrada oscura no busca grandes titulares. Busca la pequeña, íntima descarga de placer que se obtiene al infligir sufrimiento, ya sea a través de la burla anónima en un foro o la manipulación psicológica en la oficina. Son depredadores emocionales que se alimentan de la vulnerabilidad de los demás, y su trituradora ya no es un aparato físico, sino un tormento psicológico constante. Adentrémonos en las sombras de la psique humana. La ciencia, esa fría y objetiva observadora, nos revela una verdad incómoda. El sadismo cotidiano no es una rareza de los márgenes, sino una sombra que se proyecta en la vida diaria de muchos. Es más común de lo que la mayoría se atrevería a admitir o reconocer en sí mismos y en los demás. Las cifras son elocuentes. Aproximadamente el 7% de la población general exhibe estos rasgos, un porcentaje que, al extrapolarlo a la escala global, se convierte en millones de personas. No hablamos de los horrores extremos que copan los titulares, sino de pequeños actos de crueldad, de un placer subrepticio que emana del dolor o la humillación ajena. Hablamos de pinchar el globo de la alegría de otro, de la risa que surge al ver un tropiezo, de la satisfacción que genera una crítica mordaz o un chismorreo destructivo. Así que, en este sombrío panorama, te lanzo una pregunta que exige honestidad brutal. ¿Has capturado alguna vez ese destello fugaz, esa chispa de alegría maliciosa en los ojos de alguien justo en el momento en que te vio fracasar? ¿Esa sonrisa apenas perceptible ante tu contratiempo? Piensa en las interacciones cotidianas, en el trabajo, en el círculo social o incluso en la familia. ¿Has conocido a alguien que pareciera alimentarse de la frustración o la desdicha de los demás? ¿Alguien que siempre está al acecho de la oportunidad de ejercer un poder sutilmente destructivo? En esencia, ¿has conocido un sádico cotidiano? Pero la introspección no debe terminar con el juicio a otros. Después de sumergirte en estas cifras y en la escalofriante historia de Muffin, una historia que resonará con más de uno, lo sé, es inevitable el giro de la mirada hacia adentro. O quizás, después de escuchar esta verdad, ¿has reconocido algo de ti mismo en la historia de Muffin, en esa inclinación por el schadenfreude, por ese diminuto placer al ver la desgracia ajena? La negación es un mecanismo de defensa poderoso, pero la verdad puede ser liberadora, aunque punzante. Ahora es tu turno de romper el silencio. Cuéntame tu historia en la caja de comentarios. Comparte tus encuentros con el sadismo cotidiano, tus reflexiones o, si te atreves, ese momento de reconocimiento personal. Analizaré las historias más oscuras, las más reveladoras y las más crudas en el próximo vídeo, profundizando en las implicaciones psicológicas de estos comportamientos. No te quedes al margen de este análisis vital sobre la naturaleza humana. Suscríbete al canal si quieres sobrevivir a la tétrada, a esta oscura realidad que nos rodea. La supervivencia psicológica a menudo comienza con el conocimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Generate by AI.